un barrio de Manila, aquí mismo es muy bueno para beber. A ver, aquí. Vale, Nini, di adiós a las piñas. Ahora nos han acogido muy amablemente. Y ahora ya abandonamos aquí y nos vamos a Pangasinan. Ok, Nine. Ok, Line. Okay. Bye, bye, Line. We're going to Pangasinan. Shout out to Tito Jonathan, que está aguantándonos aquí, que nos va a llevar y lleva esperándonos como no sé cuánto tiempo. Pero ya por fin embarcamos en el viaje de 4 horas Pangasinan. Es bonito, este barrio. La verdad es que impresiona bastante. Manila es gigantesco. Ni de edificios que me dan miedo, es que están ahí como a medio construir. No parece que se aguanten. Pero sí, ayer por la noche eran como las 12 o 9. Sí. Y había como al tope de rascacielos gente trabajando. Pero trabajando de reformarlo, de construir. O sea, qué puto miedo. Por la Imaginas noche. sin cuerdas. No me imagino aquí, la verdad, la seguridad. O sea, esto es como típico piso que viviría una persona que entrevistan reporteros 4, ¿sabes? Sí. This part of Manila is not Metro Manila anymore. Metro Manila po to? Or hindi na po? Ah, Metro Manila still. Metro Manila. Lo que me da ese vibe asiático, en plan como ciudades de China o de... Solo esa parte. Es que imagínate las vistas de eso. Ves como los barrios humildes y tú ahí, ¿sabes? Y el cambio de las favelas, o sea, no favelas, pero las... ¿Cómo se llaman? Como las casas gitanas, ¿cómo se llaman? Chabolas. Sí, como chabolillas y después casas grandes, o sea, rascacielos. Sí. De repente, pero mola. Que das 3 pasos y ya estás como en la zona chula, entre comillas. Sí. Hay un río ahí, pero no se ve. Really dark. Son como frutos secos, pero con una tartilla sequilla. Se parece muchísimo a un dulce marroquí. Sí, está muy bueno. Me parece. Me gusta mucho. Me he dado cuenta, Leni y yo, que aquí la promo es too much. En plan, en todas partes hay publi exageradamente. Nos hace gracia además los anuncios de aquí. Mucho personaje público, muchas vitaminas. Mucha comida falsa. Parado, la niña tiene hambre y hemos Me ha mirado. dado antojo de mangostín porque es mi fruta favorita. Mangostín, ahora haremos Es review. una fruta que la piel es como súper gruesa y, bueno, dura. Bueno, no tan dura. Y ya luego es como blanco. Después pongo una foto. Sí, es como un poco el hueso del santol, Vale. pero mejor. A mí me encanta al menos. Y ese de allá al fondo marrón es el tamarindo, que ya lo probaré en otro momento, pero... Ahora sí que pongo 0,5 y... Ay, no me da tiempo. Nag-evolve siya, pwede din siyang gawin. Patitigasin mo siya kasi wooden straw. Yes. Napaghintay na dumamisa kasi.
estamos ahora? Tarlac. Tarlac. Está aquí el aeropuerto. Ah. Me queda más cerca. Está a 2 horas. O en tiendas que no son gasolineros, te venden la gasolina como en las botellas de cristal de Coca-Cola de ¿Qué litro. habla? Petróleo puro. Dan sa bayad centers, kundi pati na rin sa bayad. There's bayad agents, bayad online, and bayad app. But the payment ng bills, ibayad mo na yan. Mapamiral, Maynila, o Manila Water. Pangasinan. Thank you. Nos ha dicho todo. Ya se acaba el día, chicos. A topísimo. Bonito. Wow, vale, first time. ¿Vamos dentro? Me encanta. ¿Qué tiene hueso? Sí. No. Ah, como bueno. ¿No? Como... Es que es mi favorito, ¿eh? Son las 4 de la mañana, chavales, y me desperté a las 3 y ya no puedo dormir más. Aquí amanece por lo menos a las 5:30, así que no queda mucho para que la peña se despierte, pero es que no puedo dormir más. El jet lag. Y nada, al menos dormí bien, he sentido que he dormido bien. Que no quiero, tío, qué pesada. ¿Me vas a dejar en paz? Vale. Madre mía, es que no para. Va, siéntate. Pero siéntate y déjame tranquila. Ay, que me dejes, coño, qué pesada. Que sí. Quieta. No. No. Qué pesada, loco, qué pesada. ¡Ah! Sal. No. Sal. ¿Cómo que miau? ¿Dónde hay un miau ahora?